Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora que nos escuches ni el lugar desde el que lo hagas. Muchas gracias por conectarte a este podcast de Compartamos con Colombia, un espacio que hemos creado para compartir conocimientos y buenas prácticas que pueden implementarse en el día a día de una entidad sin ánimo de lucro, que también es un espacio para hablar de tendencias en el sector social, en la inversión de impacto, en la sostenibilidad y en todas aquellas iniciativas que se propongan tener un impacto social y ambiental que contribuya a la transformación de nuestro país. Mi nombre es Jonathan Clavijo y les estaré acompañando en esta segunda edición de nuestro podcast Compartamos, que es muy especial porque hace unos días, a principios del mes de septiembre de 2021, en Compartamos con Colombia lanzamos nuestra convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales 2021. Este es un proceso que busca acompañar a diferentes entidades sin ánimo de lucro en su fortalecimiento y en la búsqueda de que escalen su impacto y trabajen por ser sostenibles. Pensando en esta iniciativa, nosotros queremos hablar de los principales retos que viven las organizaciones del sector social en Colombia. Y para hacerlo, hoy tenemos a dos invitados de lujo. En primer lugar, nos acompaña Paula Samper Salazar, abogada egresada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, con más de 30 años de experiencia profesional en Derecho Corporativo e Inmobiliario. Desde 1992 es socia de la firma de abogados Gómez Pinzón y nos ha acompañado en gran parte de estos 20 años de historia de Compartamos con Colombia, ya sea como miembro del Consejo Directivo o en alguno de nuestros proyectos. Actualmente es directora de los grupos de práctica de Derecho Inmobiliario y Pro Bono de la firma de abogados Gómez Pinzón y es miembro honorario del Consejo Directivo de la Fundación Pro Bono. Paula, bienvenida y gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto estar acá. Y por otra parte, nos acompaña Henry García Gaviria, gerente de proyectos en Compartamos con Colombia y quien coordina la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Henry ha creado y liderado diferentes proyectos con impacto social y ambiental en el país desde hace más de 10 años. Es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, con especialización en gerencia del mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Henry, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un saludo y un abrazo grande para ti, Jonathan. Qué bueno estar en este espacio y compartir diálogo con Paula, por supuesto. Desde hace 20 años en Compartamos con Colombia estamos trabajando con las organizaciones del sector social, conociéndolas, conociendo sus retos, los desafíos, las oportunidades que viven en el día a día. Cuando hablamos del sector social o del tercer sector en el país, hablamos de organizaciones con personería jurídica que no tienen ánimo de lucro y que por lo tanto reinvierten sus beneficios en la actividad que están desarrollando. Hablamos de cooperativas, fundaciones, corporaciones o asociaciones que hacen parte de este conjunto de organizaciones que son creadas con un propósito de generar impacto social o ambiental. Este tema es el que nos convoca hoy a hablar sobre la realidad de las entidades sin ánimo de lucro y sobre cómo también pueden fortalecerse en su gestión diaria. Paula, como ya lo mencionábamos en tu presentación, has estado presente en diferentes momentos en estos 20 años de Compartamos con Colombia y has sido testigo de muchos procesos relacionados con el sector social. ¿Cómo veías este sector hace unos años y cómo crees que se ha transformado en los últimos años? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Te cuento que yo he sido una defensora número uno del proceso de fortalecimiento institucional que hace Compartamos. Es una actividad que me parece de un valor muy grande para el sector social. Sobre la pregunta que me haces de la transformación que he visto en estos años, yo creo que ha sido evidente. Y reitero, en gran parte debido al trabajo de entidades como Compartamos. Yo creo que hoy en día las organizaciones sociales son mejor administradas, utilizan criterios, si se me permite decirlo así, como más empresariales para organizar sus actividades, pero lógicamente sin perder sus objetivos misionales. Creo que las fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro hoy en día participan más activamente en planeación estratégica, contratan un mejor talento,
manejan sus recursos, pudiera decirse, más profesionalmente, hacen reportes de impacto social, cosa que hace 20 años pues no ocurría. En fin, son actores mejor organizados, más robustos, mejor preparados. Hace unos años, pues uno veía que las fundaciones eran esfuerzos en su mayoría familiares o de comunidades religiosas y que realmente trabajaban con las uñas y que no estaban tan capacitados para hacerlo de manera profesional. Hoy siento que tenemos un sector social más activo, más fuerte y más organizado. Ya hemos visto y Paula nos ha hecho una muy buena introducción de cómo ese sector social ha venido creciendo y se ha venido fortaleciendo, pero cuando hablamos ahora de los retos que pueden estar viviendo las organizaciones del sector social en momentos como este, ¿qué podríamos decir? Si quieren empezamos primero con Henry y posteriormente volvemos con Paula. Yo hoy creo que el sector social, como ha crecido tanto y hay tantas organizaciones en nuestro país, es muy importante que como sector tenga cada vez mejor definidas las problemáticas sociales que busca atender como sector, entendiendo que en Colombia hay tantas problemáticas sociales, hay tantos temas que atender desde esta tipología de organizaciones. Pero en particular, también es muy importante que cada una de las organizaciones tenga especial claridad de cuáles son las problemáticas sociales que resuelve o cuál es su problemática social, porque nos encontramos recurrentemente en el sector social, en las organizaciones sociales, con entidades que atienden cantidad importante de problemáticas, así no sea, digamos, una atención integral o pertinente según sus capacidades. Y por eso es tan relevante tener foco en qué es lo que yo resuelvo y cómo lo resuelvo de la mejor manera. Hay un reto también muy importante y es que también como sector, pero también como organizaciones en concreto, que se puedan definir con claridad las estrategias, las rutas estratégicas, que eso ha aparecido, digamos, más recientemente en el sector, y es esa necesidad de que las organizaciones cuenten con hojas de ruta y que en articulación con esas hojas de ruta pues puedan tener unas líneas de acción claras, específicas, que a su vez también, y entre comillas, para lo que eso significa en el sector social, pues representen unas líneas de negocio, donde además conecto otro tema, y es que esas líneas de acción o de negocio eh, puedan de alguna manera generar, ¿cierto? Generar recursos para la reinversión en el objeto social. Lo que estoy diciendo acá es que las organizaciones sociales deben ir pasando gradualmente de los recursos donados y solamente donados, que ese era otro modelo de financiación del sector social hace algunos años, hacia recursos que también puedan ser ganados, ¿cierto? Es una mezcla de ambos recursos porque vemos también con cierta recurrencia organizaciones sociales que tienen muchos retos allí frente a esa idea de ser sostenibles. También hay un desafío muy importante y es la formalización de sus procesos, de sus procedimientos, de cómo operan. Y este ya es un sector que también es más exigido, ¿cierto? En todas las dimensiones, y por eso es muy importante estar bien organizados, tener claro qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y efectivamente cómo logramos resultados optimizando capacidades y procesos. Un tema que Paula pues conoce muy bien y son los gobiernos corporativos cada vez mejor direccionados hacia una estrategia, que estén más comprometidos con la realidad del sector y de las organizaciones en particular, que ayuden más al direccionamiento de las organizaciones hacia su impacto. Eso me parece bien relevante y creo que es muy importante en esa lógica que empiecen a llegar al sector social muchas voces que han contribuido al desarrollo del país, pero que puedan pensar efectivamente cómo contribuir a la idea de un mejor territorio, de una mejor Colombia desde su aporte en el sector social. Y creo como sector que
que es necesario y Compartamos es un vehículo que ha ayudado mucho en eso, a que se adelante un trabajo más articulado, más conectado, a que exista una suerte de un mejor ecosistema alrededor del trabajo social, porque a veces tengo esa sensación de que vamos cada uno por su lado en algunas dimensiones, aportando y sumando, y son, digamos, esas pequeñas o grandes cosas las que en conjunto hacen que avancemos, pero también creo que es importante que nos conectemos mejor para resolver muchos de estos desafíos juntos y para también asumir nuevas oportunidades alrededor de un sector social más fuerte, más potente. Muchas gracias, Henry. Paula, ¿qué piensas de este punto y de los retos actuales del sector social? Yo me concentré, pensando en la respuesta a esta pregunta, me concentré en dos temas que considero prioritarios. El primero es que, pues obviamente, fuera de conseguir, obviamente, los recursos que necesitan y poder remunerar bien a las personas que trabajan en las fundaciones, retener talento y generar impacto. Para mí hay un reto que personalmente me desvela y es organizar un poco más redes de contacto entre entidades que se dedican a las mismas actividades misionales. A veces siento que en Colombia está muy atomizado este sector social entre tantas y tan variadas fundaciones que en cierta medida se dedican a lo mismo, y que se puede perder algo de impacto allí. Creo que el sector social no ha entendido todavía totalmente aquella frase de que juntos haríamos más. No se tendría que atomizar la consecución de recursos para tantas, no se duplicarían tantos esfuerzos. Es decir, hay tantas necesidades en este país que estoy segura de que una unión potente entre fundaciones dedicadas al mismo objeto misional o al mismo sector sería más poderosa. Incluso mencionaría como segundo reto que este sector debería unirse más en torno a ciertas causas que son relacionadas con el gobierno. Por ejemplo, en el tema de los incentivos tributarios a las donaciones, que en otros países tú sabes que han sido un motor fundamental de crecimiento para el sector social. Aquí no lo son. Seguimos todavía en una mentalidad, no sé, tercermundista, diría yo, en ese aspecto, como castigando a los donantes y a los filántropos más que incentivándolo. Y pues los primeros afectados con eso son las organizaciones sociales. Pensando en lo que dijo Henry, yo lo que sí creo es que tampoco debemos acabar con el concepto de filantropía pura y dura. A mí me gusta un sector social activo en generar ingresos, por supuesto, pero también rescato el papel de la filantropía pura y dura, que ha llevado en otros países a un sector social o incluso a sectores culturales, artísticos, cívicos, organizaciones de la sociedad civil, pues a unos puntos muy altos de desempeño también, gracias a la filantropía. Pero mientras sigamos teniendo pues un sistema tributario como el nuestro y que las fundaciones tienen que dedicar todos esos recursos a hacer contabilidad, por ejemplo, el gobierno no les facilita los temas a las fundaciones, pues es muy difícil que sigan creciendo. Una vez le escuché decir a una directora de una fundación, que creo que no estaba exagerando, que la mitad de su nómina se iban a pagar contadores para que entendieran lo complicado y enrevesado que era el sistema tributario y la forma de declarar en Colombia. Entonces, fíjate, son recursos que en vez de estar destinando a las actividades misionales, se están dedicando a esto por falta de ser un actor relevante que lleve al gobierno estos temas y que de pronto modifiquen esas normas estructuralmente. Sí, muchísimas gracias a ambos. Y justamente nuestro primer podcast, Paula, y a todos nuestros oyentes, si quieren volver sobre él, lo hicimos sobre el manejo de los excedentes, porque hay justamente algunos aspectos tributarios, contables, que son complejos, y en ese caso quisimos aclarar algunos de esos puntos que bien mencionaba Paula. Así que si no han escuchado aún el primer capítulo de este podcast, los invitamos a que lo escuchen, Excedentes en entidades sin ánimo de lucro. Conecto también algo que nos decía Paula respecto a esa
posibilidad de unir, de aglutinar el impacto con una realidad también que viven algunas organizaciones del sector social. Y es que muchas de ellas suelen nacer de una causa profunda, a veces es incluso una motivación de una persona, que ya sea por una experiencia personal, por una vivencia que vive en su entorno, por una intención que tiene de movilizar, digamos, a un conjunto de personas. Otras veces es porque encuentran algo que el Estado no está atendiendo o que ninguna otra organización está atendiendo y sienten la necesidad de aportar desde ahí, que crean a la organización, que crean una fundación, que crean una iniciativa que busca tener ese impacto. Entonces, lo que sucede en esos casos es que las organizaciones suelen tener muy clara la causa por la que quieren trabajar, pero no necesariamente definen de forma clara cuál es el alcance de esa causa o cuál es la estrategia por medio de la cual van a lograr cambios respecto de esa causa o esa problemática que identifican en el entorno. Entonces, aquí entramos en un punto interesante porque es cómo y para qué le puede servir a una organización social definir de forma muy clara esa estrategia, ese alcance, porque muchas veces está movilizada mucho por la pasión, por el deseo de contribuir y de aportar, pero a veces se pierde ese punto de vista racional. ¿Qué pueden comentarnos al respecto, Paula o Henry, cualquiera de los dos que quisiera empezar? Pues yo te diría que fundamentalmente a las fundaciones les sirve para enfocarse. Yo creo que una planeación estratégica les permite tomar decisiones sobre cuáles necesidades realmente van a poder atender, porque los recursos siempre son limitados, los de todas las fundaciones, por más que hay unas, pues digamos, más solventes que otras. Los recursos siempre serán limitados y no se puede atender todo lo que uno quisiera. Entonces, un punto fundamental es ese, decidir qué vamos a hacer, priorizar las líneas de acción de alguna forma y enfocarse. También de darse cuenta de qué cosas no vale la pena seguir haciendo, con cuáles actores externos debería aliarse, insisto, en el tema de unirse, de mapear también quiénes son las otras organizaciones sociales que trabajan en su mismo sector. Y por supuesto, pues hacia adentro, una planeación estratégica les permite saber cuál es el equipo interno idóneo para cumplir su misión y en general organizar y ordenar su crecimiento. Creo que es un proceso muy valioso. La estrategia es fundamental, Jonathan, porque sin una estrategia se termina actuando, quizás con alguna relevancia, sobre un activismo que se repite y se repite, pero no necesariamente con un foco y con un norte claro. Y eso es muy importante, entendiendo las capacidades limitadas y los recursos limitados con que contamos en el sector social. Simplemente, pues como adicionaría a lo que menciona Paula, la claridad respecto de un portafolio de servicios que deviene de unas líneas que pueda marcar con absoluta claridad y entendiendo también lo que mencionaba Paula, y es a qué debo renunciar porque no está en mi foco, y debo renunciar así me duela, porque definitivamente o no cuento con las capacidades o he decidido priorizar mis esfuerzos en unas problemáticas en concreto. Enfocarse, justamente aprovechar al máximo los recursos escasos que se tienen para priorizar en aquellos puntos en los que deba trabajar una organización social. Retomo estos puntos como elementos de las respuestas que nos decían. Y este último, que también lo mencionaba Paula mucho antes, y es que a veces las organizaciones sociales, que son entidades sin ánimo de lucro, pues tienen que hacerlo o deben hacerlo todo con las uñas, justamente por esos recursos escasos, por esas dificultades, digamos, que pueden tener en algunos aspectos financieros. Y incluso le escuchaba esta expresión a un experto tributarista en alguna oportunidad de una charla sobre entidades sin ánimo de lucro, que las entidades sin ánimo de lucro no son organizaciones con ánimo de pérdida. Es una idea muy, muy interesante. Y aquí en este punto hablamos también de los aspectos de los recursos, tanto económicos como de diversa índole, que debe tener una organización sin ánimo de lucro para poder hacer muy bien su trabajo.
¿Cómo se puede generar impacto social sin estar siempre con los saldos en rojo o en ceros o estar en permanente crisis? Porque a la larga ya el problema se convierte no solo en que yo quiero solucionar o atender desde la organización social que lidero o en la que trabajo, sino también que el problema se vuelve, bueno, ¿y esto cómo lo hago sostenible en el tiempo? ¿Qué piensan al respecto, Paula y Henry? Por un lado, la creatividad, ¿sabes? Yo he observado, quizás porque precisamente ya llevo muchos años en esto, que en estas nuevas generaciones hay mucha creatividad. Los jóvenes de hoy en día son muy emprendedores y muchos de los jóvenes que están entrando al sector social, fundando organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, pues son personas muy emprendedoras y muy creativas. Y creo que tenemos que aprovechar eso, para que las fundaciones, digamos, las entidades del sector social hoy en día puedan conseguir recursos de formas no tradicionales, de alguna forma, sin distraerse obviamente de sus actividades principales, porque obviamente también hay fundaciones que pues dedican todo su tiempo a organizar torneos de golf, etcétera, y ese pues no es el punto, porque entonces no está concentradas en sus actividades misionales. Agregaría lo que ya dije de los incentivos tributarios, de la filantropía, de unirse. Y también se me ocurría, oyendo a Henry, se me ocurría otra cosa, y es que a veces las fundaciones no trabajan con la comunidad, sino como de arriba para abajo, ¿sí me entiendes? Llegan a las comunidades como a proponer soluciones, pero no necesariamente soluciones concertadas o que la comunidad considere importantes. Creo que cuando las fundaciones logran trabajar de la comunidad hacia arriba, en vez de arriba para abajo, la propia comunidad es posible que se involucre en el tema de conseguir recursos también. Y eso me parece que las fundaciones lo han explorado poco. Es una reflexión que me he hecho en los últimos días. Con respecto a esa pregunta, ¿cierto? De que las entidades sin ánimo de lucro que puedan generar un impacto, pero sin estar con los saldos en rojo, creo que efectivamente hay unos aspectos conceptuales que yo consideraría y donde comparto bastante la visión de Paula, y es, por supuesto, el tema de la creatividad, el tema de la innovación, el tema del conocimiento, lo valioso que es el conocimiento para no tener ánimo de pérdida, el tema de la optimización de los recursos y de las capacidades, el tema de las conexiones, de los apalancamientos y de las alianzas para también poder tener mejores capacidades respecto de ciertas operaciones y lo que eso puede contribuir a no tener, digamos, los saldos en rojo. Y ahora eso tiene algunos aspectos técnicos importantes y que ya hemos tocado algunos, pero por ejemplo, el tener foco y entonces no perderse en el gasto de recursos y de capacidades en unas líneas que de repente me contribuyen sobremanera a generar saldos en rojo y no tanto a generar impacto. La claridad de tener portafolios de programas y de proyectos en procura de poder buscar financiación o confinanciación al respecto, de que las iniciativas nuestras puedan generar ingresos, incluso desde unas buenas conversaciones y gestiones alrededor de la filantropía estratégica y de la inversión social. Es decir, yo dono recursos, entrego recursos en donación porque el portafolio y el programa me resulta realmente atractivo, pero no per se la apertura de una fundación o de un programa sin que eso tenga un buen modelo de intervención, unos buenos resultados, por ejemplo, ya aprobados, un impacto social claro, una teoría del cambio de cómo se llega a transformar una realidad.
digamos que sin esos componentes es también a veces difícil buscar recursos. Y un tema que parece mucho más técnico, pero tan necesario y que hemos nosotros descubierto tanto en el sector social a partir del trabajo que desarrollamos, y es tengamos buenas herramientas para la gestión, así sean sencillas, pero eso nos ayuda también a optimizar costos, gastos, a proyectarnos mejor en lo financiero. Hemos descubierto pues hallazgos casi que incomprensibles en las fundaciones alrededor de su gestión financiera, no de mala fe, sino quizás de mala administración alrededor pues como de los recursos. Eso quizás de repente diría yo ahí grosso modo. Conectamos esto que nos decías, Henry, sobre aquellos vacíos que pueden tener las organizaciones del sector social con las capacidades que deberían fortalecer. Paula, ¿qué capacidades identificas que son necesarias que fortalezcan las organizaciones del sector social? Y Henry, si tú quisieras complementar un poco la respuesta que ya nos venías dando y que estabas adelantando, bienvenido. La verdad, Jonathan, es que yo te voy a decir solo 3 palabras que me vinieron a la mente: resiliencia, persistencia y constancia. Porque, te digo la verdad, es un trasegar a veces duro de las organizaciones del sector social. Hay muchas veces que uno quiere renunciar, que uno no encuentra el camino y que se encuentra defraudado, desestimulado, cuando no consigue los recursos, cuando no puede ayudar a más gente que quisiera ayudar. Hay que partir de la base de que la gente que trabaja en las organizaciones sociales en general es gente que tiene una vocación de servicio, que quiere ayudar, y a veces es muy frustrante realmente. Entonces se necesita mucha resiliencia y persistir, persistir y persistir. Paola, de nuevo yo comparto bastante tu reflexión, y aunque se podría dar también una respuesta un tanto técnica al respecto, cuando yo lo pienso creo que también la importancia de que se fortalezcan tiene que ver con dos elementos, entre muchos otros quizás, pero uno es que puedan reconectarse, y un poco en esa idea de la resiliencia que menciona Paula, que puedan reconectarse con la relevancia de lo que hacen, con la importancia que tiene el trabajo que realizan, y entonces con ese redescubrimiento muchas veces de ese impacto que se busca lograr y de la claridad del camino que hay que recorrer y de quienes nos pueden acompañar en ese proceso. Creo yo, Paula, también escuchándote, y no sé si lo interpreto bien, pero sí, un proceso de fortalecimiento puede ser también como un viaje al interior para ¿cierto?, tomar fuerzas y seguir un recorrido y un camino que en verdad sí es relevante, sí es muy relevante. Y yo creo que lo segundo puede tener que ver mucho con la idea de también volver a sentir cómo es que haciendo parte de un entorno donde pues hay otras organizaciones, yo aporto y lo que aporta ayuda mucho y suma mucho al desarrollo y a la transformación social del país. Y entonces, pues teniendo en consideración eso, también descubrir que me faltan algunos elementos, pero que esos elementos entendidos como capacidades se pueden lograr, ¿cierto? Se pueden lograr y que hay actores y hay mecanismos dispuestos para que así sea, ¿cierto? Que no renunciemos a la causa amplia y profunda, sino más bien que renunciemos a algunas actividades que de repente nos quitan el foco y, como decía Paula también anteriormente, nos demandan demasiada gestión
y mirar cómo eso que nos demanda demasiada gestión, pues lo vamos resolviendo de una manera más óptima. Ser creativos, tener resiliencia, persistencia, constancia, palabras que muchas veces resumen también lo que las organizaciones sociales deben hacer en el día a día para afrontar sus retos y al mismo tiempo, digamos, elegir muy bien las causas en las que trabajan, priorizar, son partes de las reflexiones que nos quedan escuchando a dos personas como ustedes que conocen el sector social de primera mano, que han liderado iniciativas, que saben de las frustraciones, de los dolores y también de esa necesidad de reconectarse con el propósito y volver sobre él para seguir adelante y trabajar en medio a veces de ambientes complejos. Ha sido muy grato escucharlos a ustedes y no queremos terminar este episodio de nuestro podcast sin que tengamos la oportunidad de conocer un poquitico más, Henry, cómo las organizaciones del sector social pueden aprovechar esta convocatoria de fortalecimiento para enfrentar algunos de estos retos de los que hemos hablado hoy. ¿Qué tipo de organizaciones pueden participar en esta convocatoria? Bueno, Jonathan, pueden participar las entidades sin ánimo de lucro constituidas en nuestro país que puedan demostrarnos un impacto social y ambiental relevante, no importa el tamaño, importa es esa trayectoria que hayan podido marcar, así sea corta, y también la intención de sumar al desarrollo del sector social en el país. Fundaciones, corporaciones, asociaciones, cooperativas sin ánimo de lucro que estén aportando a la idea de un mejor país. Y en este proceso, pues ofrecemos un fortalecimiento que es integral, con voces tan valiosas y tan experimentadas como la de Paula alrededor de, digamos, de los temas corporativos, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos a los abogados que nos ayudan con todo ese componente. Las organizaciones sociales necesitan cada vez más de mejores modelos de gobierno que les ayuden a afrontar todos estos retos y desafíos que hemos mencionado. Tenemos firmas de estrategia que nos ayudan a entendernos desde adentro, pero dando una mirada exógena, ¿cierto? Cómo es que nos encontramos en el propósito, en nuestra visión, en los objetivos que buscamos, en las metas, cómo es que decimos que vamos a llegar allá, cuál es nuestra propuesta de valor si es que la tenemos y la tenemos clara. Entonces, a partir de un diagnóstico, de un entendimiento profundo de lo que somos, ahí sí, qué es lo que proponemos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra teoría para el cambio? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor para los distintos grupos de beneficiarios y distintos segmentos? ¿Cuál es el portafolio que ofrecemos? En ese portafolio, ¿cuáles iniciativas son estratégicas, tienen ventaja competitiva para ser relevantes en un entorno, ¿cierto? En el sector social colombiano. Cuáles son las herramientas que yo debo tener en cuenta para justamente gestionar de mejor manera los recursos. Todo eso se adquiere en este proceso desde dos perspectivas. Una es desde la formación. En Compartamos con Colombia somos absolutamente amplios en entregar toda la información, todas las metodologías, todos los conocimientos que tengamos a nuestro haber para que las organizaciones participantes puedan lograr ese fortalecimiento que esperamos. Y desde la perspectiva de recibir el acompañamiento de profesionales que desde el sector social han acompañado muchas organizaciones a lo largo de sus trayectorias, pero también vinculando saberes, reitero, especializados que han contribuido al desarrollo del país en entidades con ánimo de lucro, pero también en entidades sin ánimo de lucro. Entonces, contar con expertos en estrategia, en temas financieros, en temas legales y corporativos, es muy importante para pasar de un nivel en el que encontremos las organizaciones a un nivel donde podamos empezar a escalar el impacto y hacerlo sostenible. Entonces la convocatoria está abierta, están todos invitados.
y los esperamos para que nos veamos y nos escuchemos y juntos como sector social trabajemos por la transformación social de este país. Muchísimas gracias, Henry. Y Paula, tú que has vivido procesos de fortalecimiento desde diferentes perspectivas y ángulos en el sector social, ¿cómo crees que este tipo de procesos pudiera incidir en la gestión de una entidad sin ánimo de lucro en nuestro país? Jonathan, creo que es súper pertinente. Es una oportunidad maravillosa de hacer un alto en el camino, de que reflexionen sobre sus fortalezas, sus puntos débiles, de la mano de unos verdaderos expertos. No desaprovechen esa oportunidad. Muchísimas gracias, Paula y Henry, por acompañarnos en este podcast Compartamos y por dedicar estos minutos a hablar sobre el sector social, un sector que nos apasiona, que esperamos también haya ofrecido este diálogo unas perspectivas y unos análisis muy interesantes a nuestros oyentes para que también, si son líderes o trabajan en una entidad sin ánimo de lucro, puedan interesarse y participar de esta convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Paula. Y a ustedes, todos nuestros oyentes, los invitamos a seguir conectados con Compartamos con Colombia. En las diferentes redes sociales nos pueden encontrar como @compartamoscol. Y si están interesados en conocer más sobre la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales, los invitamos a visitar nuestra página web www.compartamos.org, www.compartamos.org, donde encontrarán toda la información sobre esta convocatoria y sobre los plazos de inscripción que cierran el próximo mes de octubre de 2021. Muchas gracias por su compañía y gracias por escucharnos. Nos escuchamos en una próxima edición, en un próximo capítulo de los podcasts Compartamos.